Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Roviro Lobo. Roviro se egresó de la Universidad de los Andes en el año 2012 como ingeniero civil en nuestras aulas. Durante su estudio fue preparador en el área de hidráulica. En el mismo 2012 emigra hacia Caracas, se muda a Caracas, empieza a trabajar, ingresa a la Universidad Central de Venezuela como profesor en el área de hidráulica y en el 2017 decide emigrar a Argentina. Y bueno, empieza toda una experiencia y recorrido que hoy nos va a contar. Bienvenido, Roviro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia. ¿Todo bien? Excelente. Feliz de estar Sí, aquí sí. compartiendo con los muchachos. Así es, colaborando en este módulo que estás impartiendo en la universidad y bueno, se extraña la querida ULA, Chévere. el alma Cuéntanos un mater. poquito de tu recorrido, cómo fue trabajar en Venezuela, qué te llevó a migrar a Argentina y bueno, qué has hecho en estos últimos años por allá. Bien, bueno, te comento que recién hace una semana aproximadamente cumplí los 10 años de graduado. Ujú. Felicitaciones. Por lo que, muchas gracias. Eh, por lo que, bueno, ha sido bastante enriquecedor el hecho de haber participado en el área académica y en el área técnica en Venezuela durante 5 años. Cuando egresé de la universidad en el año 2012, automáticamente me mudé a la ciudad capital y bueno, durante 5 años estuve haciendo ambos trabajos, ¿no? Trabajando en lo que es la academia, desde la UCB, Ujú. particularmente ahí estuve 5 años, y también en un par de universidades privadas, pero un periodo muy corto, siempre en el área hidráulica. Y a su vez, trabajando en lo que son proyectos también muy enfocados al área hidráulica, aunque multidisciplinarios también fueron. En el 2017 decidí emigrar, bueno, por razones sociales, políticas, económicas que todos conocemos de Venezuela. Y hasta el sol de hoy estoy acá en Buenos Aires trabajando también. Ahora lo hago desde una consultora en la parte, en el departamento de proyectos hidráulicos, pero también he recorrido varias empresas en el área de contrataciones, también he trabajado desde obra y también un pequeño trabajo que hice en lo que es la parte del coworking, que es una industria que tengo entendido que también ya se está moviendo mucho en Venezuela, ¿no? Sí, Pero sí. en síntesis es eso. Bastante. Bueno, y ya que tuviste esa experiencia entre la central, la ULA, y bueno, actualmente estás cursando una maestría por la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo consideras que es la calidad educativa de la Universidad de Buenos Aires con respecto a la central y a la ULA? Bueno, recientemente la UBA fue catalogada también dentro de un ranking como una de las mejores universidades de Latinoamérica. Eh, a pesar de que esta maestría que estoy haciendo es en modalidad virtual, ha sido muy grata, la verdad que muy enriquecedora por el hecho de que es una maestría no enfocada en un área en particular, sino trata de lo que es o de lo que son las tecnologías sostenibles y combina muchas áreas, ¿no? Desde incluso, o sea, pasando por todas las ingenierías, por arquitectura, geografía, incluso la parte de urbanismo. Entonces, eso ha llamado bastante mi atención y lo bueno es que los conocimientos que estoy adquiriendo acá los puedo, digamos, implementar en proyectos de otras áreas, no solamente el área hidráulica, por darte un ejemplo. Pero en cuanto a la calidad de la universidad, pues la verdad que es bastante buena. El tema de la Universidad de Buenos Aires, a diferencia de las nuestras en Venezuela, es que tienen bastante desarrollada la parte de extensión e investigación. Y por ahí reciben un impulso económico del Estado. Acá los llaman autárticas, ese tipo de universidades,
y la verdad que por eso es que logran tanto reconocimiento incluso a nivel mundial. En estos momentos sé que la UBA maneja programas de intercambio, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, con Francia, España, Portugal, lo que hace que, bueno, los estudiantes allí salgan muy bien preparados, y eso no, o sea, obviamente no estoy descalificando nuestras universidades, pero sabemos que lamentablemente el gobierno ha ahogado un poco la situación del gremio académico en Venezuela, y se ha disminuido, no digamos la calidad, porque la calidad va a existir siempre y cuando hayan profesores que aporten y sigan allí luchando por la universidad, sino precisamente con tan pocos recursos, la verdad que tienen que hacer milagros. Y bueno, yo lo viví hace un par de años que fui a Venezuela, previo a la pandemia. Vi tristemente muy descuidada la universidad, y nada, me acuerdo en el 2006, cuando comencé, muy distinto, ¿no? Un panorama muy distinto. Pero los ingenieros y los profesionales venezolanos, al menos acá en Argentina, eh, tenemos buen reconocimiento, la verdad que sí. Sí, eso es lo importante, pues al final, bueno, tú puedes estudiar en la mejor universidad del mundo y ser el peor, puedes estudiar en la peor universidad del mundo y ser el mejor, pero bueno, sí es importante también la calidad y los reconocimientos de afuera. Y como tú dices, pues es genial la extensión que está desarrollada y que no espera solamente que el gobierno le dé y le dé, sino que trata de, bueno, ir un paso más allá para poder darle calidad a sus profesionales. Exacto. Mira, Roviro, y en base a tu amplia experiencia en proyectos de alta envergadura, ¿cuál dirías que es el error más común al momento de diseñar y construir las mismas? Y bueno, yo diría que la falta de planificación, cuando generalmente se está en la etapa de anteproyecto de las obras, eh, se planifica de una manera no tan detallada, y donde precisamente en un horizonte donde a veces, en el caso por lo menos de Venezuela y en Latinoamérica en general, cuando, por ejemplo, estás planificando una presa cuyo periodo de construcción va a ser 10 años, y resulta que los gobiernos duran 5 años, la planificación tiene que seguirse al pie de la letra. Y lastimosamente eso no pasa o no se cumple cuando precisamente hay los cambios de gobiernos, a raíz de que establecen otras prioridades, y lamentablemente no se le da secuencia a todas esas obras que se han iniciado. Lo viví en Venezuela, muchas obras en las que trabajé no se terminaron, se abandonaron, y al sol de hoy es realmente triste, porque bueno, la inversión inicial es muy grande y luego todo eso queda en la nada. Entonces, para mí, lograr esa sinergia entre lo que es una planificación y también el aporte, en este caso, de quienes van a financiar el proyecto, la verdad que debe coexistir, porque si no, lamentablemente va a quedar en la nada. Y muy importante, ojo, cuando se construye no solo hay que pensar en la construcción en sí, sino posteriormente en lo que es la operación y mantenimiento de esa obra civil, que ese es el caso más lamentable de Venezuela, que se pueden hacer muchas obras, pero después nadie las mantiene. Y ahí está un gravísimo error, porque de nada sirve tener equipamiento espectacular, tecnología traída de Europa, qué sé yo, o sea, otro tipo de visión, pero si no se mantiene, y precisamente creo que está pasando algo similar ahora con el teleférico de Mérida, Sí, te que iba a si bien comentar cuando, eso. bueno, vimos aquella gran inversión que se hizo, y incluso varios compañeros de nosotros de la universidad trabajaron en la construcción de ese teleférico,
Y la verdad que las tecnologías, creo que eran suizas y alemanas, Ujú. que se implementaron todos los recursos. Ok, perfecto, un proyecto bellísimo, pero si de por sí no se invierte en el mantenimiento, lamentablemente en pocos años vamos a ver algo abandonado. ¿Ok? Entonces, para mí, todos esos factores influyen. Pues sí, sí, justamente eso. Bueno, dicen ahorita hay mucho rumor de que van a vendérselo a una empresa privada para pues poder tratar de recuperar y que se pongan al día con todo el equipamiento y toda la situación, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Roviro, algo Claro. bastante interesante que los muchos quieren saber es ¿por qué gerencia eléctrica? ¿Qué te llevó a hacer un diplomado de ese tipo? Y más o menos de qué trata. Bueno, eso fue un tiempo ocioso que estuve en Venezuela durante la pandemia y salió la oportunidad de realizar esta diplomatura, le dicen acá, diplomado en Venezuela, en el área de gerencia eléctrica, en donde, digamos, había un grupo de profesores y de estudiantes multidisciplinarios eh, que participamos a lo largo de varios meses precisamente en ese proyecto de abordar todos los eslabones de la cadena de valor de la industria eléctrica venezolana que lamentablemente pues están en abandono. Entonces, cuando yo te hablo de los eslabones de la cadena de valor, es desde la generación en la central hidroeléctrica, por darte un ejemplo, o en la central termoeléctrica, hasta el consumo en los hogares. Entonces, ese recorrido que hace el servicio de energía, desde que se genera, luego se transmite por las redes de alta tensión a las de media tensión, pasa por las subestaciones eléctricas y luego a las redes de distribución que van a los hogares de cada quien. Bueno, es realmente un recorrido bastante largo y bastante cuidadoso que hay que abordar desde muchas aristas. En el caso mío, yo particularmente le tenía fobia a todo lo que es el rubro de la electricidad, Ujú. pero en este diplomado fue muy, muy bueno porque aprendí, fíjate, la incidencia que tiene la ingeniería civil en todas las obras eléctricas. ¿Ok? Desde una subestación, por darte un ejemplo, donde se tienen que hacer muros cortafuegos por si llegan a haber explosiones dentro de estas instalaciones, hasta las mismas fundaciones de las torres de alta tensión, que a veces son el punto clave de la construcción de este tipo de obras. Por darte un ejemplo, sobre el río Orinoco hay cruza una línea de alta tensión, que es la que lleva la electricidad desde Guayana hasta el centro del país, y en varias ocasiones han ocurrido la socavación de las fundaciones de estas torres, y eso ha sido un problema muy grave, ¿no? Entonces, por eso es que a veces, bueno, ya conocemos la historia de la iguana, pero no solo eso, o sea, sino bien estos proyectos, si bien están un poco alejados o para nosotros a veces son totalmente abstractos porque no manejamos la parte eléctrica, la verdad que la ingeniería civil tiene una relación muy, muy, muy estrecha con todos los proyectos eléctricos. Y eso lo palpé en ese diplomado. Y otra cosa que también fue muy interesante es ver cómo el servicio, cuando llega a los hogares, manejar toda esa parte de comercialización, que no está muy lejos también, por ejemplo, de cualquier servicio. En el área de nosotros, en el área de ingeniería civil, el servicio de agua, por ejemplo, se manejan casi que los mismos procesos en lo que es el negocio comercial, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo y estoy súper, súper agradecido porque la verdad que este diplomado me abrió la mente en el campo eléctrico y incluso lo he aplicado bastante hasta ahora desde que lo tuve. Excelente, ¿ah? ¿Y ese lo hiciste aquí en En el Venezuela? IESA, sí, Ujú. en el IESA, allá en las oficinas de Caracas, pero fue modalidad virtual, en plena Excelente, pandemia. excelente. Roviro, ¿y cuál ha sido el proyecto más grande que hayas realizado
¿Y cuál fue el mayor reto que conseguiste durante el ejercicio de ese proyecto? Pudiera decir, se ha trabajado en varios proyectos, pero uno que me marcó mucho fue el estadio de béisbol de La Rinconada. Es un estadio que actualmente sigue en construcción. Este proyecto era prácticamente una copia fiel y exacta de un estadio de béisbol de Grandes Ligas de Estados Unidos, el cual se tomó y se adaptó a Venezuela. El problema fue que cuando se hizo esa adopción, no se percataron de que habían que cambiar muchas cosas. Empezando, por ejemplo, el material de las tuberías internas del estadio, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se construye con instalaciones o con tuberías de cobre. En Venezuela sabemos que eso no es posible por el vandalismo. O también el tema del aislamiento y todo lo que es el acondicionamiento térmico de algunas salas, que aplica a países templados, pero no a climas tropicales como en Venezuela. Y así como eso, muchos cambios que tuvimos que implementar para poder materializar el proyecto en La Rinconada, allí en la ciudad capital, ¿no? Este proyecto fue muy interesante. Mi responsabilidad estaba en el área de la sala técnica de obra, sobre todo en lo que era instalaciones sanitarias, obras hidráulicas y, bueno, también algunas instalaciones de la parte de riego del campo, por ejemplo, y cierto apoyo que daban el departamento de calidad de materiales. Muy interesante, el proyecto fue bárbaro. Yo estuve en la fase, digamos, no inicial de movimiento de tierras, porque ya cuando ingresé a la empresa, el proyecto estaba un poco avanzado en lo que era movimiento de tierras, pero sí en todo lo que fue las fundaciones del estadio estuve presente, y luego ya cuando se empezó a hacer la estructura metálica, que es donde, bueno, donde se van a ir las gradas y todo, digamos, lo pesado del proyecto. Allí estuve trabajando casi 2 años. Chévere. Y bueno, todavía no se culmina, imagínate. No, no, bueno, por lo que he escuchado, falta un poco la parte, digamos, ya lo que es la arquitectura final del estadio, que son muchos detalles, porque la verdad que los revestimientos, todos los detalles finales, tengo entendido que hay muchos materiales que se tienen que traer de otros países, entonces por allí también se ha retrasado la finalización de este estadio, pero la verdad que va a ser impresionante y ojalá algún día pueda ir a disfrutar un Caracas Magallanes allí. Claro que sí. Bueno, y ya que estamos hablando de trabajo de campo, ¿no? No sé si recordarás de casualidad cuál fue tu primera experiencia como ingeniero inspector y cómo fue eso. Sí, mi primer proyecto fue el famoso TUI 4, que también fue en Caracas, no se terminó, se abandonó en su totalidad y hoy día solo quedan los recuerdos, ¿no? Pero este proyecto era ambicioso, complejo. El proyecto TUI 4 consistía en la construcción de una presa para abastecer todo lo que es hídricamente la región capital. Porque, ¿qué sucede con Caracas? Caracas se abastece de varios embalses, pero no es suficiente. Hay un déficit allí y precisamente por abastecer a Caracas, entonces se generan los problemas en las ciudades dormitorio, como Guarenas, Guatire, los valles del Tuy, los Altos Mirandinos. Entonces la idea de este proyecto, que ya hace muchos años que se habían hecho los estudios geológicos, hidrológicos, geotécnicos, etcétera, ya esto se empezó a materializar aproximadamente en 2005, fue que empezó la construcción de este proyecto. Yo comencé allí, fue en 2012, cuando recién egresé de la universidad, y ya había un avance en lo que eran las vías de acceso a donde iban a estar situada la presa, incluso habían canteras, campamentos, era muy, muy interesante, un proyecto muy bueno, porque imagínate, represar el agua, enviarla por bombeo
hasta los valles del Tuy, y de allí iba a ser tratada en una planta purificadora, ¿no? Pero no, lamentablemente ese proyecto, allí estuve trabajando también alrededor de 2 años, ese proyecto creo que fue en 2015, 2016, se abandonó por completo y nada, hoy quedó solo en el recuerdo. Bueno, el recuerdo en los bolsillos de alguien, seguramente. Bueno, ya que estamos Seguro que hablando sí. de economía, ¿qué opinas de la economía circular en la ingeniería civil? Y bueno, casualmente es un tema que tocamos demasiado acá en la maestría, Ujú. porque bueno, estamos palpando mucho el problema actual, ¿no? El problema del cambio climático, la emisión de gases a la atmósfera. Bueno, tristemente nos hemos adaptado a una economía lineal donde consumo y desecho, y no es la idea es tratar de implementar lo que ya unos países en Europa comenzaron hace un buen rato, que es el hecho de, por darte un ejemplo, los neumáticos que dejan de utilizar algunas personas, bueno, los agarro y les aplico un tratamiento y después me sirven como material asfáltico. En combinación con asfalto me queda la carpeta de rodamiento de una vía, por darte un ejemplo. Entonces, así como ese insumo y un montón de productos que se pudieran reciclar, reutilizar, etcétera, la verdad que la economía circular es muy, muy válida, es efectiva. Sé que se está aplicando, acá en Argentina he escuchado que se está aplicando para algunos materiales de construcción. Por ejemplo, en el caso del cemento, yo estuve trabajando en un proyecto que se llama el Metrobús, Ujú. y a nosotros nos obligaban a, digamos, uno de los procesos que se requerían en esta obra era extraer todo el concreto que estaba en la vía y, digamos, dejarlo en unas grandes peñones de hormigón para enviarlos a una cantera y ahí procesarlos nuevamente y que se utilicen como cemento. Entonces, la idea es reutilizar ese producto, y así como eso, se pudiera hacer con infinidad de productos aplicados en la construcción, ¿no? Entonces, es cuestión de tener una visión más sostenible para tratar de llegar con los objetivos de sostenibilidad, los 17 objetivos de sostenibilidad para el 2030, porque si no, la verdad que no le vamos a dejar nada a nuestros. Pues sí, bueno, tocaste dos temas importantes que digamos, quiero tener un poquito más de información. La primera, pues ya que me estás hablando de la maestría, pues yo quisiera saber cómo ha sido tu experiencia justamente en esa maestría de tecnologías urbanas sostenibles. Y si, bueno, me dices que es virtual, la estás comenzando, evidentemente no has logrado aplicar ninguna tecnología todavía, pero ¿cómo la ves? ¿Y por qué y considerarías que es algo importante para nosotros? Mira, como te digo, esto es un programa que tiene pocos años, que fue elaborado por la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es un proyecto bastante interesante por lo que te comenté, combina muchas áreas, eh, tanto ciencias exactas como ciencias sociales incluso, y la finalidad es esa, ¿no? La finalidad es dividir el programa en digamos, un número de módulos o asignaturas, si se quieren llamar así, que sean útiles para el futuro. Por ejemplo, ahora estoy viendo un módulo que se llama vulnerabilidad urbana, y es muy interesante porque precisamente trata de lo que es la elaboración de mapas de riesgo que surgen a raíz de lo que es la combinación de los mapas de amenaza y mapas de vulnerabilidad. Ujú. Pero también eso está asociado con incertidumbre, con otros factores que al final son clave para delimitar las regiones o las zonas en donde yo voy a trabajar con proyectos. Entonces, algo así similar fue lo que sucedió en Venezuela posterior a la tragedia del 99 en Vargas, que fue una empresa muy famosa japonesa Ujú. llamada JICA, la cual hizo unas recomendaciones
para, digamos, subsanar un poco el tema de lo que sucedió, sobre todo del lado de la costa, pues, porque del lado de Caracas no fue tan grave como del lado de la costa, ¿no? Pero muchas de esas recomendaciones, tanto técnicas como sociales, no se cumplieron, otras quedaron a medias, y hoy día te puedo casi asegurar que ocurre, Dios no quiera, pero ocurre una situación similar a la del 99, y cuidado, y si no es peor, las pérdidas humanas que se pudiera tener, porque no se han cumplido todas esas estrategias digamos, medidas estructurales sugeridas por esta empresa que se contrató en su momento para hacer la consultoría posterior al desastre. Entonces, bueno, en ese sentido lo que te puedo resumir es que la maestría aborda muchos tópicos interesantes, la parte energética, tecnologías en lo que es el reuso de las aguas, construcción sostenible. Ahora estoy más o menos en el primer tercio de la carrera, así que ya he, digamos, agarrado mínimo con lo que son los temas allí, pero ya estoy por decidirme también qué tesis voy a hacer. Que lo más seguro es que sea en el tema de aguas, por supuesto, porque ha sido como que lo que he desarrollado el eje de mi carrera, pero no, muy interesante, la verdad que muy interesante, que, bueno, lo que sí te puedo comentar es que Latinoamérica aún está detrás del autobús en estos temas, pero Europa y Norteamérica no. La verdad que Europa en el tema de las tecnologías sostenibles está muy adelante. Por ejemplo, uno de los profesores comentaba que en Alemania se clasifican los residuos sólidos, si mal no recuerdo, en 12 categorías. Acá todavía no logramos clasificarlos ni en 3. Entonces, Y en por allí Venezuela ni en uno. por eso. Entonces, la verdad que es un reto tratar de educar a la población en este ámbito, pero es posible y va a tener que suceder en algún momento porque estamos viendo que la crisis de cambio climático es inminente, ¿no? Sí, ya está pegando. Bueno, ya que estabas hablando justamente de eso, ¿has obtenido o obtuviste alguna certificación o validación o tuviste que revalidar algo para poder trabajar en Buenos Aires? ¿O esta es la primera vez que haces un estudio ya? No, la verdad que en Argentina no es obligatoria la convalidación del título a nivel de ingeniería, no es lo mismo para las demás carreras, ojo con eso. En el área de la salud tengo entendido que sí hay que convalidar el título, al igual que, por ejemplo, si nos vamos en el campo de la construcción, un área bastante, digamos, estrecha a la construcción, pero no de ingeniería como tal, es la parte de higiene y seguridad. Tengo entendido que los técnicos de higiene y seguridad también tienen que convalidar el título, incluso estudiar algunas materias y digamos, presentar algunas pruebas para poder obtener las matrículas necesarias y así ejercer acá. En el caso de la ingeniería no es igual. Argentina tiene un déficit de ingenieros, pese a que tiene tanta población y muy buenas universidades. La otra vez, hace un tiempo atrás, ya había escuchado que había un aproximado, no sé si era de un ingeniero por cada 1000 personas, lo que significaba un valor bastante bajo y que evidentemente pues no va acorde a lo que es el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, hasta ahora no es necesario convalidar el título. Sin embargo, yo lo estoy haciendo, yo estoy en proceso, más que todo por el tema de hacer proyectos a nivel privado, ¿no? Y poder tener la firma y estar acorde con la ley. Pero acá se puede ejercer sin ningún inconveniente. Excelente. Entonces, por tu comentario, pues es bastante, digamos, no es loco decir que en Buenos Aires hay bastantes oportunidades laborales actualmente para los ingenieros civiles. Y bueno, como comentaste hace un rato, también pues el ingeniero civil venezolano, egresado de ciertas universidades, pues es bien recibido todavía y bien visto.
Sí, sí, en ese sentido es así. Eh, Ha mermado un poco la situación laboral de unos años para acá. He percibido eso. Sin embargo, todos los colegas que conozco ejercen, o sea que en ese sentido todavía se puede decir que hay una cierta oportunidad, pues que se puede, incluso a mí me ha tocado recientemente estar en lo que es la búsqueda laboral y me da risa porque de 40 CVs, 35 son venezolanos. Wow. O sea, si hay gente que en estos momentos eh, está buscando trabajo, pero yo creo que sí hay oportunidad. Aunque hay un cierto tema social que actualmente está viviendo la Argentina, que digamos la inflación, por ejemplo, ha ido desmotivando un poco, digamos, lo que es el desarrollo del país. Incluso he escuchado de personas que han ido, ya se han ido a otros países, incluso han vuelto a Venezuela, eh, pero la verdad que a mí me gusta estar acá y me gusta trabajar y ya conozco cómo son, digamos, los protocolos de trabajo, los procesos, ya cuando te familiarizas también con el lenguaje técnico que ellos utilizan, cómo ya le agarras cariño a todo lo que son los procesos de construcción en todas sus facetas, entonces ya como conoces cómo es el sistema. Bueno, eso es Entonces, bastante la verdad que, importante, claro, sí, al adaptarte y principio aprender. para mí, al principio eso fue realmente un cambio fuerte, porque no entendía ni siquiera los nombres de algunas herramientas de trabajo, por darte un ejemplo, y eso viéndolo desde el punto más básico, ¿no? Pero ya al día de hoy, eso ha cambiado y sí, o sea, considero que acá sí hay mucha obra pública, también obra privada, a diferencia de quizás allá en Venezuela, que lo que más se está dando es la obra privada, ¿no? Es lo que tengo entendido, porque la obra pública está prácticamente paralizada. Pues sí, Y bueno, sí, en ese sentido, sí puedo dar fe de ello. chévere. Roviro, ¿y cómo te cambió la pandemia a nivel profesional? Bueno, la pandemia me agarró en Venezuela. Ok. Entonces, la verdad que recién estaba haciendo un viaje de vacaciones a Mérida y, y bueno, y ahí fue donde comenzó la cuarentena. Y al comenzar la cuarentena, pues todos conocemos la historia de qué pasó en Venezuela, la semana radical, la que no era radical, bueno, una locura. Y no pude salir del país sino hasta casi un año después. Pero bueno, cuando regresé a Buenos Aires, me activé de nuevo con la búsqueda laboral y bueno, comencé en la empresa consultora donde estoy actualmente. Chévere. Mira, ¿y qué mensaje le das a estos muchachos que algunos no saben si terminar, si seguir adelante, si retirarse, si emigrar o quedarse aquí en Venezuela? Y bueno, pienso que es una decisión personal, ¿no? De cada quien. La verdad que en su momento yo llegué a decir, lástima que no me vine, no sé, 5 años antes, por darte un ejemplo. O sea, desde que me gradué, me hubiese venido a Buenos Aires, por darte un ejemplo. Pero bueno, como cada cosa como que a su tiempo. Y la verdad, bueno, tuve muchos estudiantes en la central que, por ejemplo, recuerdo el último semestre que di clases del 2017, cuando dan las vacaciones de agosto, al volver en septiembre, que fue el mes donde me retiré, me faltaban 10 estudiantes aproximadamente de un grupo de 30. O sea, imagínate, era un tercio menos. Y muchos decían que habían abandonado, que se habían ido del país. Todo fue muy repentino. Y bueno, cada quien toma las decisiones que cree convenientes. Yo, la verdad, pues, dependiendo de lo avanzado que tengan la carrera, es algo que tienen que pensar muy bien. Eso es clave, pienso yo, si ya estás en un quinto, sexto semestre, o sea, es un esfuerzo un poco más, a pesar de los paros, de las huelgas, de toda la situación que estamos acostumbrados
sobre todo allá en Mérida, lo que pasa en la ULA, ¿no? Pero no, la verdad que si pueden culminar la carrera, que lo hagan. Acá el enfoque es distinto, también conozco muchas personas, no del área de ingeniería, pero sí, por ejemplo, medicina. Conozco gente que estudiaba el segundo año de medicina en Venezuela, pidieron sus papeles, comenzaron acá en la UBA y después de un tiempo le hacen la reválida. Eh, Como una no sé si equivalencia, eso, ¿no? sí, algo así. Ujú. Eh, También creo que pasa no estoy seguro, pero creo que pasa en ingeniería, de todas maneras en la UBA particularmente, que es la universidad por excelencia de acá de Buenos Aires, se hace un año de, digamos, lo que nosotros estamos acostumbrados allá de lo que llamamos el ciclo básico. Acá lo ven en común todas las carreras, que se llama el CBC. Entonces, ese ciclo es como una especie de nivelación para todos los que salen de la secundaria y entran a la universidad. Y ahí es como se dan cuenta de si quieren seguir o no, ¿no? Entonces, por eso es que por lo menos la carrera de ingenierías tardan 6 años, donde Oh. un año o año y medio son dedicados a esas áreas básicas, matemática, física, sociología, que te imparten en el CBC. Chévere. Pero bueno, mi consejo es, si, dependiendo del grado de avance que tengan la carrera, que lo piensen muy bien y si cuentan con el apoyo familiar, que sigan allí en la carrera. Chévere. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por este regalo. Gracias por compartir tu experiencia. No sé si quisieras agregar algo más referente, bueno, a la situación, cómo visualizas la situación de Argentina, eh, algo que quisieras compartir con los muchachos o de tu experiencia profesional, ¿qué recomendación les das? Bueno, Patricia, la verdad que lo que es la carrera de ingeniería civil y todo lo que es el sector construcción es para mí es incomparable trabajar en esto, ¿no? Porque aportas mucho en lo que es el desarrollo de una ciudad, de un país, de una región, incluso cuando hay proyectos binacionales. eh, por darte un ejemplo, es muy enriquecedor esa parte, el hecho de trabajar en grupos multidisciplinarios también con tantos profesionales es muy, muy grato y porque se aprende de todo al final, ¿no? O sea, uno termina aprendiendo con el mecánico, con el geólogo, más allá en proyectos de gran envergadura donde no solo participan todo lo que son el área técnica, sino los economistas, los sociólogos, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos también, por ejemplo. Y mi consejo para los estudiantes que están cursando la carrera es que, bueno, que le agarren como que bastante cariño a lo que están haciendo. La verdad que sería muy, muy importante en el medio de la globalización que hay ahora, que se pudiera decir, primero, que se prepare muy bien en el tema de software, ¿no? Eso es clave, software de diseño o de dibujo o incluso del área de costos, que también está muy a la vanguardia. Eh, por supuesto, los idiomas no están de más, sobre todo el inglés y el francés. Es algo muy, muy enriquecedor, muy bueno, porque esto aporta a uno como profesional y, por supuesto, a la organización que termines perteneciendo. Y bueno, más allá de eso, también como que darle empoderamiento a las habilidades blandas, ¿no? Porque todo esto, si bien uno puede tener muchos conocimientos a la hora de trabajar en equipo, se necesita mucha paciencia, también tener como que no solo paciencia, sino el hecho de trabajar con personas que tienen distintas formas de hacer las cosas. eh, en muchas ocasiones te toca trabajar con grupos bastante difíciles de llevar,
pero bueno, mientras la persona se capacite y cada vez esté a la vanguardia de los proyectos que se le presenten, creo que puede seguir adelante y puede sacar todas sus actividades en tiempo y forma. Y mi consejo es ese. Chévere, excelente, Roviro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte como invitado en otras futuras entrevistas.